Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra él para destruirle. Gloria a Dios. Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, estamos delante de tu santa y bendita presencia, Señor Santo, en este momento. Dándote las gracias, Señor Santo, una vez más, porque nos permite estar en este santuario, Señor. Gracias, Dios eterno, Señor, te doy por cada hermano, cada hermana, Señor, que hizo bien en estar aquí, Señor, y que puso todo su esfuerzo, Señor, para venir a estar, Padre Santo, en este santuario, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Gracias por todo lo que recibimos de ti durante este día, pero sobre todo, Señor, por habernos protegido, haber guardado nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios eterno. Ahora te pido, Señor, que tú, oh Dios eterno, me des, Padre Santo, luz y entendimiento a tu santa y bendita palabra, que es pura y que es fiel. No permitas, Señor, que se abren coherencias, palabras que no tengan sentido, Señor. Ayúdame, Señor, porque solamente tú eres el que nos puedes dar la capacidad y la facultad de poder, Señor, expresar lo que hay de ti, Señor, para darlo a saber. Habla mi vida como la vida de cada uno de los que están aquí y de todos aquellos, Señor, que a través de estos medios, Señor, me ven y oyen, Señor. Oh Dios eterno, permite, Señor, que la palabra, Señor, entre a sus corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, ministre la vida de cada uno de ellos como la vida mía también. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano. Entonces, hermanos, ayer hablamos, gloria a Dios, y mencionamos que el Señor Jesús, en toda su trayectoria, gloria a Dios, y su ministerio, fue un ministerio, hermanos, glorioso, un ministerio fiel, gloria a Dios, que desde su inicio, gloria a Dios, hasta que culminó en la cruz del Calvario, gloria a Dios. La Biblia dice que Él vino y cumplió todo lo que estaba escrito en Él a través de los salmos, de los profetas, gloria a Dios. Todo lo cumplió, y Él lo resumió en la cruz diciendo: consumado es, gloria a Dios. Es decir, todo ha terminado, gloria a Dios. Todo terminó. Pero dejó, hermanos, gloria a Dios, un legado tan maravilloso, tan glorioso, gloria a Dios, de su persona, de sus testimonios, de sus milagros, gloria a Dios, y todas las maravillas que hizo, gloria a Dios. Aquí nos habla de que Jesús, pasando por ahí, vino a una sinagoga y entró en ellos, gloria a Dios. El sentir del Señor, gloria a Dios, y el entrar al templo, gloria a Dios,
siempre, hermanos, gloria a Dios, que entraba el Señor, había necesidades, gloria a Dios, en la sinagoga. Necesidades, hermanos, que eran ajenos o que eran invisibles al ojo humano, gloria a Dios, pero no al Señor. Para el Señor no era ajeno la necesidad que había dentro de las sinagogas, gloria a Dios. Él siempre, gloria a Dios, estuvo atento a la necesidad. El amor del Señor Jesús, el amor de Dios, hermanos. Les mencionaba yo el sábado que es, hermanos, el mensaje principal y el mensaje central que toda iglesia, hermanos, toda iglesia debe tener, hermanos, como fundamento, gloria a Dios, primordial, como una enseñanza, gloria a Dios, más importante que todo, hermanos, que todo lo que hay. En las Escrituras, hermanos, lo más valioso que hay y lo que más permanece y lo que nunca se desvanece es, hermanos, el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, es la figura central y el propósito de Dios que las iglesias deben de predicar y que se les ha encomendado, gloria a Dios, predicar el amor. Una iglesia, hermanos, que no lleva y que no tiene como mensaje primordial el amor de Dios en cada predicación, hermanos, gloria a Dios, es una iglesia, hermanos, que está en desobediencia. Porque todo lo que hay, hermanos, y todo lo que se predica, en cuanto a las profecías, en cuanto a la fe, todo eso, dice la palabra, que desaparece, se desvanece, pero lo único que permanece es el amor. El amor permanece porque tiene un fundamento que está enraizado en el amor de Dios. No está, hermanos, en los diezmos. No está, hermanos, en las obras. No está, hermanos, que haya el mejor profeta o que haya el hermano que tiene más fe. No está en el hermano que se crea más puritano. Está, hermanos, gloria a Dios, lo primordial en el amor de Dios. Y aquí, hermanos, vemos que había un hombre que tenía una necesidad. Este hombre, hermanos, era un hombre que tenía la mano seca. Un hombre que había perdido, gloria a Dios, parte de sus extremidades y que se encontraba, hermanos, en una necesidad, gloria a Dios, ahora incompleto. Ya no podía desarrollar lo que él hacía. ¿Sí? Porque, hermanos, no se puede desarrollar lo mismo cuando tiene todas sus extremidades completas en su cuerpo, cuando tiene sus pies, sus manos. No puede desempeñar lo mismo que hacía antes, ¿verdad que no? No tiene la misma habilidad, gloria a Dios. La Biblia enseña que este hombre era un hombre común, como usted y como yo. Era un hombre, hermanos, que probablemente tenía una familia, no lo sabemos. Tenía esposa, tenía hijos. Gloria a Dios. Y que de él dependía el sustento y todo lo que él traía para su hogar. Pero, hermanos, una mano se le había secado. No sabemos cómo pasó, pero la tenía seca. Una enfermedad
No sabemos, gloria a Dios. Pero iba al templo porque tenía una necesidad. Gloria a Dios, cuando Jesús, hermanos, entró, y siempre cuando entra el Señor Jesús, hermanos, es para corregir lo que no está correcto. Ese es lo que Dios vela y vigila por su iglesia. Que la iglesia, hermanos, camine en la voluntad de Dios. Pero cuando la iglesia, hermanos, no camina en la voluntad de Dios, y hay cosas, gloria a Dios, que no están, gloria a Dios, que no están correctas, gloria a Dios, y que por razones equivocadas ahí hay, entonces el Señor está para corregir aquello, gloria a Dios, aquello que no está correcto, gloria a Dios. Porque la presencia del Señor Jesús no siempre en la iglesia, para muchos era de agrado. Para muchos la presencia del Señor Jesucristo traía disgustos y traía desacuerdo y traía hasta conflictos, gloria a Dios. Sí, hermanos, para muchos traía conflictos. En cuanto, hermanos, como vemos la salud de este hombre, en cuanto al amor del Señor, gloria a Dios. El amor de Jesucristo es el bienestar y la salud, hermanos, gloria a Dios. Ese es el evangelio. El bienestar, la salud, es el amor de Jesús. Y suplir todas las necesidades. Y esto lo vamos a mirar, gloria a Dios. Y lo vamos a comprobar por la palabra del Señor. En Lucas capítulo 4, 16 al 17, pero solamente 16, la Biblia menciona que Jesús vino a Nazaret, donde él se había criado. Él vino en un día de reposo, y al entrar en la sinagoga, conforme a las costumbres, se levantó a leer. Esas eran las costumbres. Jesús, gloria a Dios, entró a una sinagoga y conforme a las costumbres comenzó a leer. Y vimos, y vamos a ver en Lucas capítulo 4, 17, que dice así. Lucas 4, 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, gloria a Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, gloria a Dios. Y luego vamos a ver el 4:18, ahí mismo lo estamos leyendo. En el 4:18 dice: el Espíritu del Señor está, ¿qué? Está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner a libertad a los oprimidos, gloria a Dios. Esto, hermanos, gloria a Dios, es lo que leyó el Señor Jesús. Un cumplimiento, hermanos, de las profecías que habló el profeta Isaías. Ahí se estaba cumpliendo cuando se le entregó el pergamino al Señor Jesús en una sinagoga. Hermanos, Lucas menciona de este capítulo que a Jesús se le entregó un pergamino, gloria a Dios. Note bien que en la sinagoga se encontraban personas eruditos, conocedores de la ley, hombres muy celosos de la ley y que conocían la política, gloria a Dios. Grupos como fariseos y escribas, gloria a Dios. Estos dos siempre, gloria a Dios, buscaban y procuraban, gloria a Dios,
ver cualquier falta, cualquier falla que el Señor Jesucristo cometiera, para poder tener la oportunidad y acusarlo, gloria a Dios, en cualquier mínima falla que Él cometiera, gloria a Dios, para así de esta forma, gloria a Dios, llevar a cabo su plan. El plan de ellos no era un plan, hermanos, no era algo tan así, muy sencillo. No. Era, hermanos, hasta lo más allá. Era, como leímos aquí, era destruirle. Y en otros lugares, los mismos escribas decían que querían matarlo, destruirlo y matarlo, hermanos. Gloria a Dios, es lo mismo, gloria a Dios. Y buscaban la forma de qué manera, gloria a Dios, destruirlo, pero no encontraban ninguna falla en él. ¿Por qué no encontraban ninguna falla en él? Porque todo lo que él, su ministerio, fue llevado un ministerio a una perfección. Por eso, hermanos, Jesucristo era perfecto en todo en cuanto en profecías, en todo en cuanto su vida testimonial, en cuanto el amor y la misericordia, en todas las áreas, gloria a Dios, había una perfección intachable en el Señor, gloria a Dios. De manera, hermanos, que no había de qué forma acusarlo al Señor. Y de eso no es porque, hermanos, Él tuvo pruebas, tuvo situaciones difíciles. Fue tentado absolutamente en todo. Cuando dice en todo, fue tentado en lo espiritual, fue tentado en la carne, fue tentado en el cuerpo, gloria a Dios. Pero nunca la tentación lo dominó, gloria a Dios. Amén. Siempre triunfó, gloria a Dios. De manera, hermanos, de que estos enemigos del Señor, hermanos, no estaban afuera, estaban dentro del templo. Allí estaban dentro del templo. Allí en el templo, hermanos, hoy en esta actualidad y en este tiempo, no digo aquí, pero en muchas iglesias, hermanos, gloria a Dios, existen, hermanos, muchos también fariseos. Existen muchos también escribas, hermanos, que podrán tener todo el conocimiento, podrán tener toda la política y podrán, hermanos, hablar tan bonito, gloria a Dios, y podrán hablar tantas profecías y dar sus diezmos y dar sus ofrendas y dar todo, gloria a Dios, pero ahí están dentro de la iglesia y, hermanos, no tienen ojos para ver las necesidades de la iglesia. ¿Por qué? Porque están centrados solamente en su protección o en su creencia, en su religión, de llevarla completamente a la plenitud o al cumplimiento de la ley. Pero están dejando, hermanos, lo primordial, lo más principal, lo que Jesús dijo, que es el amor. Amén. El amor dentro de las iglesias. Allí en la iglesia, hermanos, hay necesidad, gloria a Dios. Hay necesidad, y cuando hay necesidad, hermanos, es porque ellos van ahí a buscar solución a su necesidad, ¿o no es así? Amén. Este hombre fue, hermanos, a buscar solución al templo, pero, hermanos, era ignorado, gloria a Dios. Era ignorado. Por eso el Señor Jesús, el inicio de su evangelio, da un ejemplo cómo debe de empezar y cómo empezó el evangelio. Fue cuando lo leyó el evangelio y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, gloria a Dios.
por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. A los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y proclamar a libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner a libertad a los oprimidos. Hermanos, esto es tan importante que en la Biblia, hermanos, ninguno otro de los evangelistas, ninguno de los apóstoles, gloria a Dios, se menciona, hermanos, se menciona como aquí en Lucas. Aquí en Lucas es la única vez que se encuentra el Señor Jesucristo leyendo las Sagradas Escrituras. Es el único lugar. El Señor eligió este pasaje de Isaías 61, que habla de las profecías. Isaías 61:2 eligió este pasaje. Gloria a Dios. Este pasaje no tiene paralelos contra los demás, gloria a Dios, con ningún otro más, solamente aquí. ¿Por qué? Porque es exclusivamente, gloria a Dios, es exclusivamente porque ahí comienza primeramente con el anuncio del Señor, que viene con el Evangelio, gloria a Dios, que habla de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí inicia, en Lucas, gloria a Dios, menciona la infancia de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, desde su nacimiento, cómo fue, desde su desarrollo hasta llegar a la edad que tuvo, gloria a Dios. Aunque no se conoce la niñez, cómo llevó el Señor, cómo fue su niñez durante los primeros 3, 4, 5 años, gloria a Dios. Pero la Biblia dice, gloria a Dios, que Él crecía, eso sí, Él crecía ¿en qué? En estatura y en sabiduría, en conocimiento, en sabiduría, gloria a Dios. Él crecía, gloria a Dios. Así es que aquí comienza con el anuncio de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo, hermanos, comienza con la presentación del ministerio público del Señor, que fue anunciado por Juan el Bautista, gloria a Dios, el evangelista. En otras palabras, esta es la joya bíblica, el anuncio glorioso del Señor Jesucristo, que tiene, hermanos, 3 condicionamientos, son 3 importantes de esto, y son tan necesarios y tan gloriosos, gloria a Dios, para nosotros, que no debemos de ignorar. Como primeramente la unción del Señor Jesús, una unción, hermanos, que fue, hermanos, su ministerio predicado con poder, con el poder del Espíritu. Ese anuncio, hermanos, que Él dio fue con poder. Y todos aquellos que Dios prepara para anunciar el Evangelio, hermanos, necesitan primeramente tener la unción del poder del Espíritu Santo, gloria a Dios, para poder presentar un mensaje y un evangelio con poder y un evangelio con amor, con misericordia, gloria a Dios, al necesitado. Pero si no hay, gloria a Dios, el ejemplo que el Señor Jesús puso en su ministerio como base principal, la unción, hermanos, entonces miraremos, hermanos, predicadores detrás de los púlpitos que no tienen la unción del Señor y que no tienen el poder del Señor. Entonces, ¿cómo Dios nos va a respaldar? Es por eso, hermanos, que solamente se mira en muchas iglesias, solamente propagandas, solamente milagros, solamente actividades, solamente testimonios, gloria a Dios. Solamente la iglesia que más diezma, la iglesia que es la más grande, la que tiene más adeptos, gloria a Dios, la iglesia más lujosa. Pero ahí dentro de la iglesia, hermanos, gloria a Dios, está verdaderamente la unción de nuestro Señor Jesucristo, está el respaldo del Señor Jesucristo a esa iglesia. Si no Él tiene, hermanos, la base principal, gloria a Dios, que reúne todos los requisitos que el Señor mencionó cuando abrió
el libro del profeta Isaías, donde menciona a lo que él vino a anunciar las buenas nuevas, a dar libertad y a sanar a los oprimidos. Entonces también, hermanos, el segundo es la visión gloriosa del Señor Jesucristo. Una visión, hermanos, que no solamente era para unos pocos, sino que su visión era expansiva, alcanzar y salvar a todos, gloria a Dios, los que más se pudieran en todas partes del mundo. En la visión del Señor Jesucristo es de que su evangelio se propaganara a través de la radio, televisión, a través de todos los medios de comunicación, gloria a Dios, porque es el propósito traer y ganar muchas almas y llevarlas al Padre, gloria a Dios, que a eso fue enviado, a buscar a aquellos perdidos, a aquellos que se han perdido, gloria a Dios. Y la otra, hermano, es la compasión. Y ahí la compasión, hermanos, está donde está el amor, porque no puede tenerse compasión si no hay amor. Cristo Jesús es enviado del Padre, el ungido, gloria a Dios, el ungido y que complace al Padre. El texto que leyó Isaías 6:1, gloria a Dios, ¿qué dice, hermanos, ese cumplimiento? 6:1. Isaías. Sí, habla el ungido, el Señor Jesús, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Jesucristo habla ahí el cumplimiento, hermanos, de lo que el Señor leyó. Sí, Isaías 61, gloria a Dios, 61, 1 y 2. ¿Qué dice, hermano Johnny? Gloria a Dios. Isaías 61, 2 menciona ahí: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Número 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Gloria a Dios. ¿Ve? Está en el Antiguo Testamento por el profeta y se cumple, hermanos, en el Nuevo Testamento, gloria a Dios. El ungido, el Señor Jesús, como el Hijo de Dios, para cumplir la grandeza redentora del Mesías. Gloria a Dios. Israel había dicho los que el pueblo conocería el anuncio. El pueblo de Israel conocería el anuncio de su libertador, gloria a Dios, del Mesías. Gloria a Dios. Pero, hermanos, lamentablemente Israel rechazó el anuncio de su ungido, del Mesías, porque la palabra de Dios dice que se paró, el Señor estuvo en Jerusalén, afuera de la ciudad de Jerusalén, y lloró ahí. El Señor venía a Israel y lloró y miraba aquella ciudad y decía: cuántas veces quise juntarlos, oh Israel, como gallina junta sus polluelos, gloria a Dios. Cuántas veces quise, pero no quisiste, gloria a Dios. Eso significa, hermanos, que lo rechazaron. Amén. Rechazar al Señor Jesús, hermanos, rechazar al Eterno, gloria a Dios, no es, hermano, nada favorable para aquel que lo rechace. Sufrirá consecuencias, gloria a Dios, en la vida de muchas desilusiones, de muchos fracasos, de muchas tristezas, de mucho sufrimiento, gloria a Dios, por rechazar, gloria a Dios, la ayuda, el amor y la libertad que Jesucristo, gloria a Dios, nos proporciona por su amor, gloria a Dios. Si un pueblo, gloria a Dios, lo rechazó, gloria a Dios, un pueblo que no era su pueblo, gloria a Dios, lo recibió. Usted y yo, hermanos, no éramos el pueblo del Señor. Pero algún día, gloria a Dios, el Señor Jesús le dijo a Israel:
con celo os provocaré, con un pueblo que no era mi pueblo. Gloria a Dios. Un pueblo que no era mi pueblo, gloria a Dios. Aquellos que estaban lejos, ahora fueron cercas con el Señor. Aquellos, hermanos, gloria a Dios, que no eran del olivo. El olivo, hermanos, fue desgajado para injertar, gloria a Dios. Fuimos llamados nosotros Amén. para injertarnos con el olivo genuino, que es Israel, gloria a Dios. Y que Aleluya. ahora el Señor Jesús, gloria a Dios, nos ha elegido como su pueblo, gloria a Dios. Ahora dice, el pueblo de Israel conocerá el anuncio de los pobres y la vista a los ciegos, a los oprimidos, y a pregonar el año agradable del Señor. Amén. Gloria a Dios. Este año agradable del Señor, hermanos, gloria a Dios, ¿en qué consistía? Hermanos, era el año, gloria a Dios, cuando todos los esclavos eran puestos en libertad, gloria a Dios. Era un día, hermanos, esperado por todos, gloria a Dios, ese día. El día agradable, gloria a Dios, que ese día, hermanos, se debía que era el día de reposo, donde todos los cautivos, gloria a Dios, era para reconocer, gloria a Dios, el pueblo de Israel, que lo que deberían de ser en formas, gloria a Dios. Y la ley mosaica decía que no se debía, gloria a Dios, que no se debía que cada 7 años la tierra no se debía de ser cultivada. Asimismo, la ley reservaba el 7º día para santificarlo a Dios y también proteger a los pobres, y así podían comer con abundancia. Los esclavos debían de ser libertados ese año. Toda deuda que tenían se les perdonaba. Todas las cosas debían de ser devueltas a ellos, gloria a Dios. Ese era, hermanos, el año, ese era, gloria a Dios, el año agradable, cuando todos los esclavos, gloria a Dios, eran puestos en libertad. Mire qué anuncio tan hermoso, gloria a Dios, trae el anuncio del Evangelio, gloria a Dios, que ya estaba preparado desde antes, gloria a Dios, que Cristo viniera a nacer. Ya estaba anunciado, gloria a Dios, por Juan el Bautista, que Isaías hablaba de un evangelio glorioso de libertad, un evangelio poderoso, gloria a Dios, que vendría a curar y a sanar todos los males, gloria a Dios. Y hermanos, y se cumple Jesús, porque lo mismo que se padeció, lo mismo que sufrió en el tiempo antiguo, es lo mismo que estamos sufriendo hoy. Ahora estamos haciendo lo mismo, gloria a Dios. Antes los ciegos también fueron sanados, los leprosos fueron sanados, los cautivos fueron libertados, gloria a Dios. Dios usó hombre de Dios, los muertos fueron resucitados, Dios usó siervo del Señor. Y en esta dispensación, los mismos usó siervo del Señor. Muertos fueron resucitados, gloria a Dios. Leprosos fueron sanados, cautivos fueron libertados, gloria a Dios. De manera, hermanos, que sigue, gloria a Dios, y seguirá hasta que Cristo venga, gloria a Dios. Pero estamos hablando aquí, hermanos, de que el pueblo, gloria a Dios, el pueblo de Israel conocería el anuncio de los pobres y la vista a los ciegos, y el año agradable del Señor, cuando todo esclavo era puesto en libertad, y anunciaban las buenas nuevas a los pobres, a los marginados, aquellos que no tienen lugar en la sociedad, aquellos que tienen, gloria a Dios, aleluya, aquellos que tienen agachada a la cabeza y creen que no pertenecen a la sociedad, que se sienten marginados, que se sienten, hermanos, que están olvidados, gloria a Dios. Aquellos
están, hermanos, sufriendo. Está claro que el Evangelio es el anuncio de esperanza para todo el necesitado, gloria a Dios. El Evangelio es el anuncio de esperanza para todos aquellos necesitados, Amén, aleluya. gloria a Dios. Pero no todos están de acuerdo. No todos están de acuerdo, hermanos, porque no todos quieren, todos se enojan y no quieren ver la libertad ni la sanidad, gloria a Dios, como este hombre que estaba ahí. Como este hombre que tenía las manos secas, que leímos de Mateo capítulo 9, gloria a Dios, y que ahí estamos viendo, hermanos, gloria a Dios, que ahí hubo un conflicto, hubo un desacuerdo por la sanidad de esta persona. ¿Por parte de quién? Por parte de los sistemas religiosos, de los fariseos, gloria a Dios, que para ellos lo más importante era que su sistema religioso, gloria a Dios, y no la compasión, ni la misericordia, ni el dolor ajeno. Jesucristo, gloria a Dios, los acusó de ser ¿qué? Personas religiosas. ¿Sí me entienden? De ser personas religiosas, gloria a Dios, celosos de la obra de la ley. Jesucristo los acusó, gloria a Dios, a los fariseos, no solamente de ser religiosos, sino que también nos acusó, hermanos, de ser hipócritas, gloria a Dios. Sí, porque, hermanos, si está la necesidad dentro del templo y no les importa eso, entonces, ¿qué tipo de evangelio, qué tipo de enseñanza están dando al pueblo que entra a ese templo, gloria a Dios? Amén, aleluya. ¿Qué es lo primordial, gloria a Dios? Vuelvo a repetir, si lo primordial fuera, hermanos, lo demás y no el amor, entonces, hermanos, gloria a Dios, el evangelio no sería un evangelio de amor, gloria a Dios, pero el evangelio es un evangelio de amor. Jesús acusó a aquellos que no lo tenían. Lucas capítulo 7, vamos a terminar. Lucas capítulo 7, 6 dice: respondiendo Jesús les dijo, o sea, hablando de los fariseos, les dijo: hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías de vosotros, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gloria a Dios. ¿Ve? Jesús les dijo: de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo se puede sentir compasión, hermanos, ante esa necesidad si no tienen el amor de Dios? Es lo que yo les mencioné al principio. Por eso decía que el amor de Dios debe ser el eje principal de toda enseñanza, de toda doctrina, gloria a Dios. Porque, hermanos, el amor se va a manifestar, gloria a Dios, dentro de las iglesias, porque dentro de las iglesias, hermanos, existe mucha necesidad. La mayoría que entramos a la iglesia, gloria a Dios, vinimos alguna vez y entramos como este hombre de la mano seca. Entramos a la iglesia porque había una necesidad, estábamos secos, no teníamos, hermanos, nada en nuestras vidas, éramos secos como la mano de este hombre. Queríamos buscar, gloria a Dios, una fuente que nos llenara nuestra alma y nos hiciera sentir bien, gloria a Dios, pero no encontramos afuera, gloria a Dios, una fuente que llenara nuestra alma. Y entramos como este hombre secos, gloria a Dios. Pero cuando entramos adentro, gloria a Dios, se nos predicó el amor y la misericordia del Señor Jesucristo. Y oímos cuando alguien predicaba el amor de Jesucristo. Y cuando dijo, Jesucristo dice en su palabra, que si tú creyeras en Él y que si tú conocieras el don de Dios y quien te pide agua, Él te daría agua que salta para vida eterna. Amén. Y además dice que dentro de tu interior correrán ríos como agua viva. Gloria a Dios, aleluya. Eso es, hermanos, lo que las doctrinas y las enseñanzas deben de predicarse como primordial dentro de las iglesias, y no cuánto dimos y cuántas ofrendas hubo y cuántas actividades vamos a hacer por allá y para acá.
No, debe estar lo primordial, que es el amor y la misericordia como fundamento principal de la doctrina de nuestro Dios Todopoderoso, que se manifestó a través de Jesucristo. Por eso, hermanos, a Él lo odiaban. Por eso Jesucristo procuraba matarlo. Por eso buscaban acusarlo. ¿Por qué? Porque no agradaba su sistema de enseñanza dentro de la sinagoga. Y a Él lo acusaban. Una vez lo acusaron. ¿Y quién eres tú para perdonar a este hombre y decirle: tus pecados te son perdonados, levántate y anda? Los fariseos le acusaban: ¿por qué haces, con qué autoridad tú perdonas los pecados de una persona? ¿Quién eres tú para hacer eso? Solamente Dios tiene la autoridad para perdonar los pecados. Y Jesús, ¿qué les dijo? Pues para que veas que tengo la autoridad. ¿Qué más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Gloria a Dios. Y cuando le dijo el paralítico: levántate y anda, si Él lo hizo levantar, gloria a Dios, a un paralítico de nacimiento, y él caminó, quiere decir que este hombre tiene poder. Tiene poder para sanar sanidades incurables, gloria a Dios. ¿Cuánto más decirle: tus pecados te son perdonados, gloria a Dios? Él tiene, hermanos, todo el poder. Amén. Y toda la autoridad para hacer, hermanos, gloria a Dios, lo que Él desea a través de su palabra, gloria a Dios. Amén. Pero los fariseos y todos dice que se enojaron, y por esta causa procuraban ¿qué? Matarlo. Ahora aquí se presenta a una sinagoga y está un hombre con la mano seca, y él, gloria a Dios, lo llama. Pero dice la palabra que los que estaban allí lo querían acusar. ¿Es lícito sanar a este hombre el día de reposo? Gloria a Dios. ¿Es lícito? Y Jesús le dice: ¿es lícito ser el bien o el mal? ¿Es lícito? ¿Es permitible? ¿Qué es mejor, que se haga el bien o el mal? Si ellos decían el mal, entonces, hermanos, no hay castigo para que quebrante un reglamento. Pero si hacían el bien, no pueden decir nada. Y el Señor le dijo al paralítico, al de la mano seca: extiende tu mano. Aleluya. Y lo sanó, gloria a Dios. Aleluya. Y lo sanó. Por eso el Señor Jesús le decía, gloria a Dios, a ellos, a los fariseos hipócritas, gloria a Dios. Lucas le dijo a ellos que eran hipócritas a los fariseos. Respondió Jesús: ¿cómo se puede sentir, gloria a Dios? Este pueblo de la me honra, mas corazón está lejos de mí. ¿Cómo se puede sentir amor y compasión de alguien si no lo siente? Dios. La palabra hipócrita que usó para ellos significa que son personas que solamente fingen y que mienten en ideas o en sentimientos, que no sienten y que no creen nada. Eso es lo que el Señor les dio a entender, y que solo buscan, hermanos, la atención de algunos, normas o ritos para beneficio personal, pero no hay nada, ninguna sinceridad en el corazón de ellos. Aparentan ser muy perfectos, pero Jesucristo les cerró la palabra de advertencia a los fariseos. ¿Y qué les dijo? Mateo 23:23. Jesús les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que demás la meta y el comino, y que omitís lo más importante de la ley:
la justicia, la misericordia, el amor y la fe. Esto es necesario hacer, sin dejar hacer lo que estabas haciendo. Él les dijo a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos. Esta palabra "ay" es una amenaza, es una esperanza de advertencia y castigo, hermanos, si se lleva de doctrina este sistema en esta dispensación dentro de las iglesias. Ay de vosotros, pastores, gloria a Dios, que diezman la meta y el comino, y que omiten lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, la fe, gloria a Dios. Esto es necesario sin dejar de hacer lo que tenías que hacer. Está bien, si diezma, si ofrenda, gloria a Dios. Está bien, si guarda la ley, pero si guarda la ley y olvidas la misericordia y el amor y la compasión, gloria a Dios, ay de vosotros, gloria a Dios, aleluya. Porque en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no está el que más diezma, no está el que más ofrenda. No, hermanos, está, hermanos, aquel que tiene el amor de Dios y que lo manifiesta dentro de la necesidad, y aquel que necesita, gloria a Dios, aleluya, que necesita el amor, gloria a Dios. Aunque haya desacuerdo y disgustos, que Jesús los confrontó. Por eso le decía que la presencia de Señor Jesucristo no siempre era recibido dentro de las iglesias, de los templos, gloria a Dios. Era confrontado con personas que no estaban del lado de él, gloria a Dios. ¿Quiénes eran? Aquellos que no desean el amor y el bienestar de una persona. Pero aquí no hay fariseos, aquí hay hermanos y hermanas que aman a Cristo Jesús y que aman, gloria a Dios, aman a Jesús y que aman al prójimo y que tienen compasión para presentarles y decirles: Jesucristo vino a libertar a los cautivos, Jesucristo vino a darle vista a los ciegos, Jesucristo vino a proporcionar el año agradable, gloria a Dios. ¿No es así? Amén. Pues entonces pongan de pie y démosle gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.